Son las 9 en punto de la mañana. Muy buenos días. En este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. También nos puede ver a través de la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos. Así que nos puede ver en su teléfono celular, su tableta, su computadora, su Smart TV. Solo tiene que suscribirse al paquete VZ Play en Fanatis. Hoy, miércoles 20 de agosto, es el día de San Bernardo de Claraval, San Samuel Profeta, San Filiberto de Noirmoutier, San Cristóbal de Córdoba. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna menguando en Cáncer, la luna de los sentimientos, la luna de los románticos, la luna de la familia. Y a partir de las 7:19 de la noche entrará menguante en Leo. Pero de Leo les hablamos mañana. Por lo pronto es la luna de los enamorados, los sentimentales y la familia. Luna menguante en Cáncer y el Sol, por supuesto, en Leo este miércoles 20 de agosto. El 20 de agosto de 1866, el presidente Andrew Johnson declaró formalmente la finalización de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. El 20 de agosto de 1920, en la ciudad de Detroit empieza a emitir la primera radio comercial de la historia, 8MK. El 20 de agosto de 1920 se funda la National Football League. El 20 de agosto de 1940, en Ciudad de México, León Trotsky, quien era un exiliado ruso, es herido de gravedad con un piolet por el enviado de Stalin, el español Ramón Mercader. Trotsky morirá al día siguiente. El 20 de agosto de 1968, tropas soviéticas, los tanques soviéticos entran en la ciudad de Praga para ponerle fin a lo que se consideró la Primavera de Praga. El 20 de agosto de 1980, la resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es adoptada. Fue una de las 7 resoluciones del Consejo de Seguridad que condenaron el intento de anexión de Jerusalén Este por parte de Israel. El 20 de agosto de 1993, en Washington, después de una serie de negociaciones secretas, representantes de Israel y Palestina firman los acuerdos de Oslo en ceremonia pública. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Madrid con el profesor Luis Rodrigo de Castro. Él es profesor en la Universidad CEU San Pablo. Con él vamos a hablar de los acuerdos a los que se han llegado, los posibles acuerdos futuros y sobre todo lo más importante, la eventualidad de un pronto fin a la guerra en Ucrania. Luego en la ciudad de Lima vamos a hablar con Ariel Segal, periodista, historiador, experto en los temas del Medio Oriente. Jamás ha aceptado la propuesta de paz que viene de los países árabes, pero Benjamín Netanyahu dice que él seguirá adelante con la toma total de Gaza, que implica esto. En la ciudad de Medellín vamos a hablar con Jeremy McDermott, el director de Inside Crime. Según esta organización, sobre el Tren de Aragua se ha creado una narrativa que exagera algunos hechos. Tren de Aragua, entre la realidad y la ficción. ¿Cuál es la verdad del Tren de Aragua? Luego, siguiendo en Medellín, vamos a conversar con Sara García, también de Inside Crime, pero con ella vamos a hablar del crecimiento del narcotráfico en la América Latina, cómo se ha sofisticado el narcotráfico, drones, sumergibles, submarinos, en fin. Nuestro foro de hoy, ¿influye el entorno social en la aparición de conductas agresivas? Esto lo vamos a tocar con Yosuaris Mardelli, psicóloga en Caracas, y con Isabel Andrado Moscoso, también psicóloga en la ciudad de Cuenca, en el Ecuador. Luego en la ciudad de Bogotá vamos a hablar con la periodista Idania Chirinos. Con ella vamos a tocar el estado de las relaciones entre Colombia y Venezuela, ahora que Gustavo Petro ha reconocido que en efecto en Venezuela está el ELN y la Marquetalia. Y por ello, por ejemplo, fue preso hace ya unos cuantos años Javier Tarazona. Pondrá preso también a Gustavo Petro. Vamos a cerrar en Boca Ratón con la artista visual venezolana Marianela Pérez,
quien se prepara para darnos una exposición de balance en Imago, Miami. Ese, pues, el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:05 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este miércoles 20 de agosto. Tras reunirse con líderes europeos y con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente Donald Trump afirmó que habrá garantías de seguridad para Ucrania ofrecidas por países europeos y por Estados Unidos, aunque los detalles aún no están definidos. El presidente aseguró ayer que no enviará tropas estadounidenses a la frontera de Ucrania como parte de un eventual acuerdo de paz con Rusia. En una entrevista exclusiva con Fox and Friends, subrayó que no habrá botas estadounidenses en el terreno, defendiendo la frontera ucraniana. Tienen mi palabra y soy el presidente, solo intento evitar que sigan muriendo personas. Cita textual. Añadió que percibió a Putin y Zelensky un poco más cercanos tras los últimos contactos y concluyó: en este caso hacen falta dos para bailar el tango, solo quiero terminar esta guerra sin perder vidas ni soldados estadounidenses. Fin de la cita. Senadores y altos funcionarios de Estados Unidos, Ucrania y varios países europeos constituirán una comisión para diseñar un plan detallado de garantías de seguridad para Ucrania, según Axios. El secretario de Estado Marco Rubio encabezará el grupo que ya evalúa incluir apoyo aéreo estadounidense, aunque no habrá tropas terrestres desplegadas en Ucrania. Este cambio marca un giro en la postura del presidente Trump, quien hasta ahora se había negado a discutir compromisos militares. Durante la reunión en la Casa Blanca con Zelensky y los líderes europeos, el tema fue prioritario. Estados Unidos descarta que Ucrania integre la OTAN, pero admite la posibilidad de que países europeos desplieguen fuerzas fuera de ese marco. Mientras tanto, el Ministerio Ruso de Exteriores rechazó decididamente cualquier presencia militar vinculada a la OTAN en territorio ucraniano, complicando así el panorama diplomático. El presidente Trump llamó al presidente de Hungría, Viktor Orbán, tras las conversaciones del pasado lunes con el presidente Zelensky y los líderes europeos para pedirle explicaciones del por qué el primer ministro húngaro bloqueaba las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Suiza, por su parte, anunció que otorgaría inmunidad al presidente ruso Vladimir Putin como parte de una propuesta para organizar conversaciones de paz sobre su guerra contra Ucrania. Recuerden que se ha planteado la ciudad de Ginebra como un eventual escenario. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, ha promulgado una nueva política que exige a los aspirantes a la ciudadanía demostrar no solo ausencia de delitos, sino también contribuciones positivas al país. Esto según un memorando interno divulgado por Axios. Este cambio promueve una evaluación más holística del requisito de buen carácter moral, que hasta ahora se entendía como no haber cometido actos criminales graves. Además, se endurece el escrutinio sobre conductas descalificadoras, incluyendo la afiliación a organizaciones consideradas antinorteamericanas o terroristas. Con este giro, el gobierno busca reforzar la integridad del sistema de naturalización. No obstante, críticos advierten que aumentar la subjetividad en los criterios podría complicar aún más el acceso a la ciudadanía. El Departamento de Estado canceló más de 6,000 visas de estudiantes extranjeros por violaciones como manejar bajo influencia, robos y hasta acusaciones de terrorismo. El dato: la mayoría de los casos están ligados al endurecimiento por parte de la Casa Blanca contra los estudiantes que protestaron en los campus sobre el Medio Oriente. Básicamente, in the land of the free ahora también te revisan el feed de Instagram antes de dejarte estudiar. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció ayer martes que todo el muro fronterizo entre Estados Unidos y México se pintará de negro para aumentar la temperatura del muro y disuadir la inmigración ilegal. Una idea que, según ella, fue específicamente solicitada por el presidente Trump. La señora Noem habló durante una visita a una sección del muro en Nuevo México,
donde también recogió un rodillo para ayudar con la pintura. Destacó la altura y la profundidad del muro como formas de disuadir a quienes intentan cruzar por encima o por debajo de él. Cito, esto es específicamente a petición del presidente, quien entiende que con las altas temperaturas de aquí, cuando algo se pinta de negro, se calienta y dificulta aún más que la gente lo suba. Por lo tanto, pintaremos todo el muro fronterizo sur de negro para asegurarnos de alentar a las personas a no ingresar a nuestro país ilegalmente. Fin de la cita. El presidente Donald Trump anunció que ordenó a sus abogados realizar una revisión de los museos del Smithsonian, calificando su representación de la historia de los Estados Unidos como demasiado negativa y centrada en lo grave que fue la esclavitud. Trump afirmó que someterá a los museos al mismo proceso que su administración ha aplicado a las universidades, con el objetivo de que sea el Smithsonian menos progresista. Un funcionario de la Casa Blanca declaró anoche a NBC News que Trump planea extender su revisión de los museos más allá de la institución, con sede en Washington, afirmando que el presidente exigirá cuentas a la Smithsonian y luego procederá a partir de allí. Cita textual. Israel aprobó un plan para la toma de control de la ciudad de Gaza, que incluye el reclutamiento de 60,000 reservistas para su operación militar ampliada en el enclave palestino asediado. El aliado de Estados Unidos parecía estar impulsando una nueva fase de su guerra, a pesar de la oposición internacional y ante un renovado impulso para un alto el fuego. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, autorizó los planes para la nueva gran operación, según confirmó un portavoz del ministerio a NBC News en el día de hoy, miércoles. También se extenderá el servicio de 20,000 reservistas adicionales, según informó el ejército israelí. El anuncio de la operación militar ampliada se produce después de que Israel pareciera ignorar los anuncios de que jamás había aceptado la última propuesta de los mediadores árabes para un acuerdo de alto el fuego en Gaza, que liberaría a los rehenes que permanecen retenidos en el enclave. El chef español José Andrés ha llegado a Gaza para visitar al equipo de su ONG World Central Kitchen. Chipre ha reactivado el corredor marítimo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, lanzado en cooperación con World Central Kitchen y suspendido hace más de un año, tras un ataque israelí que mató a 7 colaboradores de esa organización, encabezada por José Andrés. Así lo informó el Ministerio de Exteriores chipriota en un comunicado en el que precisa que el primer envío partió en la tarde del día lunes en un buque desde el puerto de Limassol, en el sur de la isla de Chipre, con destino al puerto de Asdod, en el sur de Israel. El primer ministro indio Narendra Modi celebró la mejora de las relaciones con China, mientras ambas partes buscan restablecerlas ante la creciente presión arancelaria de Donald Trump. Nueva Delhi está recalibrando su política exterior, fortaleciendo su relación con Pekín y otros miembros del grupo BRICS, y se espera que Modi se reúna con el presidente Xi Jinping este mes durante su primer viaje a China en 7 años. El Tribunal Superior de Bogotá ha fallado en la tarde de ayer una tutela a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La sentencia, que ampara sus derechos fundamentales y es diferente al proceso penal que enfrenta, ordena la libertad inmediata para el exmandatario y revoca la detención domiciliaria hasta que el mismo tribunal defina en segunda instancia su caso. La decisión se da 2 semanas después de que la jueza Sandra Heredia lo condenara a 12 años de prisión por hallarlo culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y le ordenara la prisión domiciliaria inmediatamente. Uribe celebró el fallo con un mensaje en su cuenta X. Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia. Fin de la cita. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó suspender de inmediato
El máximo tribunal de garantías de Perú declaró así fundada la demanda presentada por el gobierno que sostiene que la persona que ejerza la presidencia solo puede ser investigada durante su mandato por los mismos delitos establecidos en el artículo 117, que permite destituir al jefe o a la jefa de Estado por traición a la patria, disolver el Congreso indebidamente o impedir elecciones. Tres destructores de misiles guiados Aegis de Estados Unidos han llegado cerca de las aguas territoriales de Venezuela, como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tras ser preguntada sobre el despliegue de los 3 buques con 4,000 soldados, aseguró ayer martes que Estados Unidos está preparado para usar todo su poder para frenar el flujo de drogas hacia su país. Ante preguntas sobre el envío de las tropas, la señora Leavitt respondió en una rueda de prensa que el presidente Donald Trump, cito, está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel del narcotráfico, según la opinión de esta administración. Maduro no es un presidente legítimo, es un líder fugitivo de este cártel acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas. Fin de la cita de la señora Leavitt. Y a las 9:17 vamos entonces con el editorial del día de hoy. Voy a la última noticia que he leído. 3 destructores de misiles guiados Aegis de Estados Unidos están ya en el límite de las aguas territoriales venezolanas en el Caribe Sur. La información sobre esos destructores nos dice lo siguiente. Son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Samson. Un funcionario del Departamento de Defensa confirmó que los activos militares han sido asignados a la región en apoyo a tareas contra el narcotráfico. El funcionario, que no estaba autorizado para comentar sobre ningún tipo de planificación familiar, señaló que los buques serían desplegados a lo largo de varios meses. Leo, a propósito de esto, unas consideraciones que hace el politólogo venezolano Ángel Álvarez. Dice, en algunos sectores se estima que esta operación es propicia para el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Están allí solo para frenar eventualmente el narcotráfico, los buques submarinos, aviones cargados con droga que salen de Venezuela hacia el norte. Dice Álvarez, evidentemente la oposición antisistema, antigobierno, pues podrá ver esto como una posibilidad de manifestar y de salir a las calles. Y escribe, un movimiento de protesta que sea percibido como un instrumento de la acción militar estadounidense podría perder apoyo popular y ser calificado por el gobierno de Maduro como un acto de traición. El gobierno de Maduro tiene una historia de represión violenta contra todo tipo de manifestaciones y utilizarían la fuerza extrema. El gobierno ya ha anunciado la movilización de un número exagerado de miembros de la milicia para enfrentar a una eventual incursión del ejército de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La milicia, las fuerzas policiales y militares están equipadas y entrenadas para enfrentar a los civiles desarmados, y la oposición está mayoritariamente desarmada. Un enfrentamiento sería algo catastrófico. Y destaca Álvarez, apoyar directamente a la oposición con fuerzas militares estadounidenses
Sería una escalada extrema con riesgos significativos, incluida una guerra civil que provocaría la condena internacional y podría conducir a un conflicto con Rusia y China que han respaldado al régimen de Maduro. En conclusión, dice, no, esta llegada de estos buques no va a llevar, le voy a leer textualmente, en conclusión, es muy poco probable que el despliegue militar sea el catalizador de un levantamiento exitoso liderado por la oposición y apoyado por el gobierno de los Estados Unidos. En todo caso, hay nerviosismo en el gobierno de Maduro. Habló de no sé cuántos millones de milicias, pero curioso, habló de milicias, no habló de la Guardia Nacional, no habló del ejército. ¿Por qué las milicias? ¿Por qué no el ejército? Por otra parte, esa prohibición que ha ordenado Diosdado Cabello de que no puede volar ningún tipo de dron sobre el cielo venezolano, también evidencia que hay, por lo menos, susto y grande. Veremos, pues, qué ocurre. 9:21 de la mañana, una pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. 9:27 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Hemos tenido problemas de electricidad en esta zona de la ciudad de Doral, en el sur de Florida, por ello algún parpadeo que hemos tenido con nuestro programa al aire. Pero aquí ya estamos. A las 9:28 de la mañana vamos a la ciudad de Madrid, donde está Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales a la Universidad CEU San Pablo. Luis Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. A vosotros, buenos días. ¿Cómo ha visto Europa el resultado de Anchorage el día viernes, Washington, Casa Blanca el día lunes, y la eventualidad de un encuentro cara a cara entre Putin y Zelensky? Pero sobre todo, ¿cuán factible es tener un cese, un alto el fuego pronto? ¿Cómo lo ven allá en Europa? Bueno, pues en Europa la verdad es que la situación sigue siendo, a diferencia de Estados Unidos, de apoyo férreo a Ucrania, a las aspiraciones de Zelensky, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión territorial, o en todo caso, bueno, pues que esa es una cuestión que tiene que decidir Ucrania por sí sola, que tiene que negociar Ucrania por sí sola y que tiene que aceptar directamente las condiciones que le puedan imponer o que puedan acordar con Rusia, ¿no? Es verdad que la mediación del presidente de Estados Unidos está ahí, en Anchorage. Bueno, se hablaron de ciertas cosas. Donald Trump no es que quiera la paz, evidentemente la quiere, ¿no? Pero yo creo que también esto hay que matizarlo, está vigilando sobre todo por los intereses de Estados Unidos, quiere recuperar aquello que, bueno, pues se ha destinado en cuanto a recursos materiales a Ucrania, a diferencia de Biden, que veía esta ayuda como una donación, Donald Trump lo ve como un préstamo, ¿no? Y es ahora donde está insistiendo en que, bueno, pues quiere recuperar eso. Evidentemente, con ello llegaríamos a la paz, pero por lo menos estamos en vías de esas negociaciones. La posición de Europa sigue siendo la que ha sido a lo largo de estos 3 años largos ya de conflicto, que es la de sostener a Ucrania, como digo, de manera férrea, de manera muy, muy firme, en cuanto a lo que son las reclamaciones y las aspiraciones de integridad territorial, de legitimidad del presidente Zelensky y de aquello que pueda afectar a la seguridad de Europa. Evidentemente, el presidente Trump, bueno, pues puede comprometerse, porque puede hacerlo, o por lo menos hasta 2029, que es cuando termina su mandato, a que Ucrania no formará parte de la OTAN, pero no puede comprometerse a que Ucrania no forme parte de la Unión Europea. Y es que el proceso de negociación para la ampliación a Ucrania, su futura membresía, está sobre la mesa, se está negociando, y eso solo compete a Europa. Pero es que una cuestión más de calado para lo que son los 27 Estados miembros, y es la cuestión de la seguridad. Estamos hablando de la seguridad del continente europeo y de la posición que tenemos que tener respecto a Rusia. Evidentemente, a partir de ahí, pues será Ucrania la que tenga que aceptar, ceder, negociar todo aquello que le compete, y lo que Ucrania decida, pues sin duda será respaldado por los socios europeos, siempre y cuando pues esto se haga sin ningún tipo de obligación, sin ningún tipo de forzamiento, y sea Ucrania la que decida dónde pone las líneas rojas.
trascendió que el propio Trump había llamado a Víctor Orbán a preguntarle por qué la negativa húngara a la entrada de Ucrania a la Unión Europea. ¿Qué sabe de eso, Luis? Bueno, Ucrania es verdad que ha contado con el apoyo de todos los Estados miembros, sí que es verdad que en un principio pues era mucho más cerrado. Orbán también hace un año así, podíamos meter también en este saco a Polonia respecto a una visión mucho más crítica de lo que es el apoyo a Ucrania. Polonia cambió de gobierno, a un gobierno mucho más europeísta hace ahora un año. Y Hungría es el único que se mantiene con esa posición no prorrusa, porque tampoco es el término acertado, pero sí mucho más crítica, mucho más escéptica respecto a ese apoyo férreo a Ucrania. Por tanto, es normal pues que, bueno, evidentemente, los estados que podemos calificar de más europeístas pues van a aceptar sin ningún tipo de cualquier acuerdo, pero es verdad que, bueno, pues es una posición inteligente la de intentar también tener en cuenta la posición de Orbán, porque muchas cosas en la Unión Europea funcionan por unanimidad y si un Estado dice que no, aunque los 26 restantes digan que sí, pues evidentemente ahí hay un problema, ¿no? Esto me recuerda a algunos mecanismos de votación que hay en Europa que se consideran las dos posturas más extremas y se entiende que si el extremo A y el extremo B están de acuerdo, pues los que están en el medio también lo están, ¿no? Yo creo que esa es un poco la táctica que Sí. está siguiendo el presidente Donald Trump, pero bueno, evidentemente es por eso, porque es la posición más crítica, podríamos decir, más euroescéptica dentro de la familia europea. Luis, para cerrar, Rusia ha visto con desdén todo esto. El señor Sergei Lavrov, quien llegó a Anchorage con una franela muy provocadora que decía las siglas de la URSS en ruso, CCCP, se ha referido a Volodymyr Zelensky como este personaje, este hombre, y si hay una reunión habrá que prepararla con mucho cuidado. Aparte de este desdén, Rusia no ha dejado de bombardear en todos estos días territorio ucraniano. ¿Cuán factible es llegar a un alto el fuego en un futuro cercano? Bueno, Putin lo que ha dejado claro es que para que se produzca el alto el fuego tienen que considerarse esas cesiones territoriales, sobre todo del Donbass y también por extensión de Crimea, y es ahí donde ha fijado su mínimo. Evidentemente, mientras Ucrania siga defendiendo la integridad territorial, pues a día de hoy no sería factible ese alto el fuego. Yo creo que ese alto el fuego, ese cese, que no significa mover las fichas sobre el tablero, no significa otra cosa nada más que dejar de matar y dejar de destruir con ello, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el requisito clave si de verdad hay una buena voluntad para luego empezar a negociar. Evidentemente, Rusia sabe que tiene la sartén por el mango, como decimos Sí, en castellano, y con esto, pues el no cesar esas hostilidades, pues es una manera también de presionar o de seguir presionando a Zelensky para empujarle a que realmente se siente y pueda aceptar las condiciones que le imponen desde Rusia. De otro lado, pues sería un balón de oxígeno, que duda cabe, para el gobierno ucraniano. Y respecto a esos términos que tú decías de Lavrov para referirse a Zelensky, pues detrás de eso también se incluye ese menosprecio a la figura del presidente, al que, bueno, pues se le califica como dictador, como autócrata, como ujú, ilegítimo, precisamente porque no ha convocado elecciones en el plazo que sí, correspondía. Evidentemente también hay una normativa interna, una ley ucraniana, bueno, la constitución ucraniana dictamina que cuando hay un Estado como el actual vigente no se pueden celebrar elecciones porque no se podrían llevar a cabo con las garantías claro. suficientes, ¿no? Sí, Imaginemos una fila de votación en la que, bueno, pues cae una bomba o por miedo a la población desiste de ya. ejercer su derecho al voto o aquellas zonas que están ocupadas pues tampoco podrían votar, ¿no? Y es también ese menosprecio y bueno, Sergei Lavrov es un personaje interesante y nunca da puntada sin hilo. Luis, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A vosotros, como siempre. Luis Rodrigo de Castro, profesor en la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Y de Madrid a las 9:36 de la mañana, hora del este, vamos a la ciudad de Lima, donde está el periodista, historiador y experto en los temas del Medio Oriente, Ariel Segal. Ariel, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel, gracias y a tu producción también. Ariel,
Jamás informó antier que aceptaba la propuesta de acuerdo para el alto el fuego que venía por la mediación de los países árabes. Pero el señor Netanyahu ha dicho que de ninguna manera va a suspender el plan para la toma total de la franja de Gaza, incluida la ciudad de Gaza. ¿Qué tenemos en este momento entonces? ¿Qué es lo que está planteado? Bueno, primero hay que interpretar que jamás haya aceptado este plan de tregua, de cese al fuego por 60 días, por una medida también de desesperación, porque entienden que si el ejército israelí invade Ciudad de Gaza, los remanentes más importantes de Hamas tarde o temprano van a caer y ya esa organización va a estar mucho más debilitada de lo que en más de año y medio ha estado. Entonces, este es básicamente el mismo plan que entregó al liderazgo de Hamas y al gobierno de Israel, Witkoff, que es mediador que manda Trump, no solo para el caso del Medio Oriente, sino para el caso de Ucrania, por cierto. Sí. Y tiene unos cuantos retoques que con ayuda de Qatar y de Egipto se lograron hacer. El problema para Netanyahu es que él quiere que haya un plan final, es decir, que ellos liberen jamás a todos los rehenes que están en sus manos, que son aproximadamente 50, pero hablamos de 20 que aparentemente están vivos y 30 que definitivamente son los restos mortales. Netanyahu no quiere entrar a un nuevo ciclo de tregua que implique, como lo están planteando ahora Hamas y los mediadores, 10 rehenes y los restos mortales de unos cuantos, para luego volver a punto muerto y tener que renegociar otro cese al fuego por el resto de los rehenes. Aquí el problema o el kit de la cuestión es cuál es el objetivo primordial del gobierno de Netanyahu a estas alturas. ¿Es rescatar a los rehenes que están vivos sobre todo? ¿O es, como él dice, desarmar a Hamas y acabar con esa organización desde el punto de vista militar? La mayoría de los militares en Israel, de la gente que está en los servicios secretos, incluso una carta de más de 400 miembros que antes trabajaron en altos cargos militares y en la Mossad y agencias de inteligencia, que dicen que militarmente ya no hay mucho que hacer. Entrar a Ciudad Gaza o no entrar no va a hacer una gran diferencia. Lo que sí van a hacer es exponer la vida de los rehenes vivos, y lo que sí va a ocurrir es que van a seguir muriendo soldados israelíes. Entonces da la impresión de que la decisión de Netanyahu sobre este tema, si se concreta de invadir Gaza City, tiene que ver más con consideraciones políticas, demagógicas, para mantener a su coalición contenta. Ariel, a ver, no hace mayor diferencia entrar o no entrar militarmente hablando. Entonces, ¿qué sería lo pertinente, más allá de los intereses políticos que pueda tener el señor Netanyahu? Bueno, eso es una pregunta bastante difícil. Lo pertinente desde hace mucho tiempo debió haber sido elaborar o expresar una solución política de mediano o largo plazo. Si el gobierno de Netanyahu hubiese dicho, o lo dice todavía a estas alturas, miren, señores, nuestro objetivo es debilitar a Hamas para que en el futuro la franja de Gaza esté gobernada por un grupo de palestinos con ayuda, sobre todo militar y de seguridad, de tropas de Egipto, de Arabia Saudita, de países que tienen relaciones con Israel, pero nuestro gobierno no pretende quedarse ahí para siempre y sobre todo no pretende repoblar Gaza con colonos judíos. Entonces su posición a nivel internacional estaría mucho más fuerte para tomar cualquier decisión, incluso si la decisión fuera entrar a Ciudad de Gaza, porque el mundo ya tendría claro
que el objetivo de la guerra no es anexar otra vez Gaza, sino que es un tema de seguridad absolutamente, que Israel no tiene interés de gobernar Pero es exactamente, esa. perdona la interrupción, Ariel, es exactamente al revés de lo que estás diciendo entonces, ¿no? En lo que Sí, pero de ahí viene el tema de la presión de ya, los grupos más nacionalistas religiosos de su coalición, que amenazan con abandonar el gobierno si Netanyahu se expresa de esa manera o si Netanyahu se echa para atrás en el tema de la invasión de Ciudad Gaza. Entonces, un político serio, estadista, lo más probable es que adelantaría las elecciones, se la jugaría para ver si vuelve a ganar, pero tiene una coalición más moderada, o se arriesga a perder, tomando en cuenta que Netanyahu lleva más o menos 15 años en el poder. sí. Pero no estamos hablando de un dirigente sensato ni estadista, y estamos hablando de un hombre que si deja el poder tiene más chance de ir preso por estos 3 casos de corrupción que le están investigando. Entonces pongamos el escenario más realista a la fecha. Procede adelante Netanyahu con todo el peso, toda la ofensiva militar. ¿Qué ocurre entonces, Ariel? Ojalá fuera profeta, aunque Israel es tierra de profetas, pero yo creo que en- yo estoy de acuerdo, pero no soy experto en temas de seguridad, con lo que dicen estos personas que saben mucho del tema militar y del tema de inteligencia. Primero, porque en el momento en que vi quienes firmaban esta carta, que por cierto era una carta dirigida a Trump, no era una carta dirigida al gobierno de Israel, porque ellos saben que no le van a hacer caso, reconozco ahí algunos nombres que a mí me dan mucha tranquilidad y me dicen que si estas personas dicen que no hay diferencia entre invadir lo que resta de Gaza o Hamas. Y es que aquí se está vendiendo una gran ilusión, que es el deseo total de una organización terrorista. Ya, ¿Alguien se puede imaginar que uno se puede sentar con miembros del Estado Islámico o miembros de Al Qaeda y los van a convencer a desarmarse voluntariamente? Eso sí, no va a ocurrir. Son organizaciones fanáticas religiosas que, a diferencia de algunas organizaciones que fueron terroristas, sobre todo en el siglo XX, pero se basaban en ideologías políticas, en algún momento razonaban con pragmatismo y se desarmaban. Caso ETA, caso, claro. bueno, un sector de la FARC Ujú. y tantas otras que había en otros tiempos. Pero cuando estamos hablando de islamistas radicales, ellos eh, exaltan el tema del martirio, ellos exaltan el tema de la muerte y a ellos tampoco les importa cuánta gente muere entre su Sí, propia población. Entonces, yo creo que Netanyahu está tratando de vender una gran ilusión. es terrible porque en definitiva es de un extremismo religioso en un lado a un extremismo religioso en el otro. Y esos Correcto, extremismos religiosos impiden pues ver las cosas con cierta calma, cierta sensatez y cabeza fría, ¿no? correcto. Y bueno, aunque a mí me da mucho dolor, en los últimos días también hemos visto como los ministros del extremo, de extrema nacionalista religiosa del gobierno de Israel, Sí. están tratando de anexar más lugares en Cisjordania, el otro Ujú. territorio donde viven la mayoría de los palestinos, que es fronterizo con Jordania, que ha habido unos cuantos incidentes donde ellos entran, los colonos, y atacan a poblaciones árabes en Cisjordania. Y ahora, ayer, el ministro de Economía, que viene de ese partido, anunció un proyecto de crear asentamientos para dividir Cisjordania en una parte norte y una parte sur, y en sus propias palabras, impedir alguna vez la creación de un Estado palestino. Dios. Entonces, lamentablemente, en eso estamos. Ya. Ariel, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, un placer. Ariel Segal nos habló desde la ciudad de Lima.
9:46, una pausa y ya regresamos en Conexión. 9:50 de la mañana vamos a la ciudad de Medellín, donde está Jeremy McDermott, quien es el director de la organización Inside Crime. Jeremy, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Mucho gusto. Leo esta investigación de Inside Crime. El Tren de Aragua es tanto una realidad criminal como un fenómeno narrativo. Si bien existe evidencia de su expansión y violencia, también se ha inflado su imagen con fines políticos y mediáticos. Entender esta dualidad es clave para diseñar políticas de seguridad efectivas basadas en hechos comprobados y no en percepciones distorsionadas. ¿Qué es realmente el Tren de Aragua? ¿Cuál es su verdadera dimensión, Jeremy? Bueno, tenemos dos extremas en términos de interpretación de Tren de Aragua. Por el lado del régimen de Maduro, Tren de Aragua ya no existe. Y al contrario, es una manera para demonizar el régimen. Por Estados Unidos, Tren de Aragua es un grupo terrorista y es un grupo que está pues llevando a cabo una invasión depredadora en Estados Unidos. Y este mes, como usted sabe bien, la recompensa para Nicolás Maduro fue puesto en $50 millones. Y una de las razones por este monto es que Maduro está usando no solo Cartel de los Soles como un grupo de narcotráfico, pero también Tren de Aragua para inundar a Estados Unidos con la cocaína. Entonces, tenemos estas posiciones completamente opuestas y si queremos llegar a la verdad, tenemos que separar dos cosas. Uno es Tren de Aragua, el grupo histórico que era radicado en la cárcel de Tocorón, y la franquicia de Tren de Aragua, que ahora está usado, César, para describir casi cualquier criminal venezolano encontrado afuera del país. ¿La realidad cuál es, más allá de la franquicia? Después de la toma de Tocorón, en septiembre de 2023, eso fue un golpe muy duro a Tren de Aragua, no solo en Venezuela, pero para toda América Latina. La razón es que Tren de Aragua fue el cuartel de Tren de Aragua bajo del mando de Supran, alias Niño Guerrero. No solo fue un centro de operaciones, César, también fue una manera de ganar plata gracias a la causa y Tren de Aragua ganó más de $3 millones cada año solo por la causa, los pagos de los prisioneros dentro de Tocorón. También fue la manera de expandirse desde la cárcel hacia no solo Aragua, pero hacia Sucre, hacia Bolívar, exportando su criminalidad como forma de megabanda. Y después, obviamente, después de 2015, cuando empezó la salida de tantos venezolanos del país, elementos de Tren de Aragua siguió los migrantes por todas partes de América del Sur y hacia Estados Unidos, estableciéndose en varios de los países en bandas bien organizados con vínculos directos a la cárcel de Tocorón. Pero sin Tocorón, Tren de Aragua perdió su corazón. ¿Y hoy por hoy qué es Tren de Aragua? Porque leo en el informe que en varios países, especialmente en contextos electorales, se ha magnificado la figura del Tren de Aragua para justificar políticas de seguridad más duras o medidas antimigratorias. Esto ha creado una imagen de megacartel que, aunque útil para agendas políticas, no siempre se ajusta a la verdad empírica. La alusión es evidente aquí al caso de Estados Unidos.
La realidad en Estados Unidos, ¿cuál sería entonces, Jeremy? Hasta ahora, César, no hemos encontrado ninguna estrategia por parte del liderazgo de Tren de Aragua de infiltrar a Estados Unidos, mucho menos invadir. Y sí había la captura de varios delincuentes venezolanos y gente que no tiene una historia de delincuencia, muchos pintados como miembros de Tren de Aragua. Nosotros, cuando hemos intentado ir al fondo en estos casos, hemos visto que mucho del señalamiento está radicado en los tatuajes, y nosotros hemos entrado a Tocorón en el Día de Niño Guerrero y no hay una tradición de tatuajes. Pues hay varios grupos criminales que sí tienen un uniforme de tatuajes, como Mara Salvatrucha, como la mafia rusa, donde ellos pintan su rango y su historia en el cuerpo, y eso sí es una manera de identificar miembros, pero eso no es lo mismo con Tren de Aragua. Y no hay ninguna información saliendo de Venezuela sobre quién tiene una historia de delincuencia, quién era dentro de Tocorón. Entonces, para mí, como usted mencionó, eso tiene fines políticos más que de seguridad, y confrontando un grupo que hoy en día realmente no es transnacional en una manera coherente, organizado y dirigido por el liderazgo de Tren de Aragua. Vale decir, no hay un líder, no hay un niño guerrero dirigiendo las operaciones transnacionales del Tren de Aragua. Niño Guerrero salió a Tocorón, César, antes de la toma, hasta 3 días antes, y tenemos información de fuentes dentro de Tocorón en este momento. Él declaró un toque de queda 3 días antes de la toma de Tocorón, y él salió con plata, con armas, y no sabemos con cuánta gente, más de 100 miembros de Tren de Aragua. Nosotros creemos que ellos se fueron a Bolívar, a Las Claritas, donde otro de los fundadores de Tren de Aragua, alias Johan Petrica, desde hace rato estaba manejando y liderando un sindicato involucrado en la explotación de oro. Ya. De manera que esa es la última información que tenemos o que tienen ustedes de ese liderazgo del Niño Guerrero y Petrica. Sí, Petrica ya está todavía en Bolívar. Niño Guerrero, tenemos información que él estaba moviendo hasta Colombia, etcétera. Pero ellos no tienen que tenía Tocorón, un centro de operaciones con comunicación buena en el centro de Venezuela, donde ellos pudieron manejar esta franquicia de bandas venezolanas en todas partes de América Latina. Ya este centro de operaciones ya no existe. Ya. Jeremy, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Con mucho gusto. Jeremy McDermott es el director de la organización Inside Crime. Nos habló desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Son las 9:58, esto está en nuestras redes. En 1996 se lleva a la pantalla con un guión de David Cobb y Robert Towne una adaptación de lo que sería Misión Imposible, producida por Tom Cruise, que pasaría a ser el protagonista. En ese entonces el director fue Brian De Palma. Lo cierto es que a la fecha se han hecho 8 películas de Misión Imposible, así hasta llegar a Mission Impossible Dead Reckoning, con 2 partes. Una parte que salió al público en julio del año 2023 y 2 años después casi, The Final Reckoning, que es la segunda parte. En todas, Tom Cruise pues se ha lucido. Las últimas películas, las últimas 4,
dirigidas por Christopher McQuarrie, quien pasa a ser también el guionista, el autor de la historia. Cuando digo guionista, las historias siguen siendo igual de enrevesadas. Estas dos últimas tienen que ver con una llave muy compleja, una llave en cruz que se arma y sirve para descifrar la entidad. La entidad es una suerte de inteligencia artificial sofisticadísima que, por supuesto, como en todas las películas de acción, va a acabar con el mundo, tal y como lo conocemos. De las películas de acción, sin embargo, Misión Imposible tiene una característica muy especial, única. Tom Cruise. No usa dobles Tom Cruise y se presta pues para las imágenes y las hazañas más estrepitosas, más impresionantes. En la primera parte de Dead Reckoning sale en una motocicleta a lo alto de un vacío a toda velocidad y de allí termina abriendo un paracaídas. Es el propio Tom Cruise el que hizo eso, no hay doble allí. Acá las escenas son de vértigo. El final, que es una competencia, una pelea terrible en un biplano de aquellos de la Primera Guerra Mundial, pues hace que más de uno se levante de la silla o se agarre a esta butaca como si estuviese en una montaña rusa. Quiero confesar que vi las dos últimas y la trama sigue sin entenderla. Yo no logro digerir el problema de la entidad y el fin del mundo y el rescate que viene. Pero las escenas de acción creo que son las mejores que he visto. Yo no es que esté muy inclinado a las películas de acción, pero estas, confieso que al final de The Final Reckoning, yo aplaudí. Son las 10:01 de la mañana, Capicúa. Regresamos a Medellín, regresamos a las oficinas de Inside Crime, donde ahora está la investigadora Sara García. Sara, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César. Muchas gracias a ustedes por invitarnos de nuevo a este espacio. Leo lo siguiente, Sara. Un artículo del Financial Times del día de ayer subraya la evolución estratégica de los principales cárteles latinoamericanos, que ya no se limitan a la cocaína, sino que se transforman en conglomerados criminales transnacionales, con diversas líneas de negocio. Su expansión abarca ahora el contrabando de oro, la trata de personas, el tráfico de armas y mucho más. Como investigadora en Inside Crime, ¿qué nos puedes decir al respecto, Sara? Sin duda, César. Digamos, este último año ha sido clave para las redes criminales en América Latina. Tenemos, por un lado, un alto flujo de cocaína fluyendo por todos los países de la región. Colombia, el principal productor de cocaína en el mundo, está produciendo más cocaína que nunca. Hemos encontrado también mucha más cocaína fluyendo por diferentes países de tránsito en Centroamérica, en el Cono Sur. Y además de todo eso, este auge de la cocaína ha traído también consigo un fortalecimiento de los grupos criminales en diferentes países de la región, que es importante tener en cuenta. Ese fortalecimiento no solo está dado por el auge de la cocaína, sino también de otras economías ilegales, como tú bien dices, el oro, los precios internacionales del oro en el mercado legal, los récords históricos que se han encontrado, pues ha también traído consigo un interés de grupos criminales por vincularse a esa economía. También el flujo de armas, como tú lo bien dices, el contrabando de migrantes, ha sido una de las dinámicas que más recursos ha llevado a grupos criminales, por ejemplo, en México, en Colombia también. Y creo que muy importante también tener en cuenta en el marco de estas dinámicas, no solo tenemos este auge de la cocaína, no solo tenemos estas otras economías ilegales que están fortaleciendo estos grupos ilegales, sino también alianzas que se están estableciendo entre grupos, no solo en América Latina, sino también en otras latitudes, que ha llevado a un fortalecimiento de la criminalidad en la región. Leía una cita textual que aparece del informe de ustedes. Estos grupos
acumulan ingresos equivalentes al PIB de varios países de la región, lo que les otorga influencia sustancial sobre instituciones políticas, fuerzas del orden y gobierno. En definitiva, si yo tengo más dinero que el mismo gobierno, puedo controlarlo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Sara? Sí, sin duda. Ese es uno de los retos que hemos encontrado en nuestro análisis sobre las dinámicas regionales en el último año, y es que claramente con el aumento en el flujo de economías ilícitas, con las ganancias que obtienen estos grupos de estas economías, pues también aumenta la capacidad de penetración estatal. Es lo que en algún momento se llamó plata o plomo. En Ujú. estos escenarios donde hay cada vez más recursos, pues también surgen cada vez más posibilidades de cooptar agentes estatales para facilitar dinámicas ilegales como el tráfico de drogas, como el flujo ilegal de oro a la cadena legal de la comercialización del mineral. Entonces, sin duda, pues estamos en esa era de la plata o plomo con cada vez más dinero. Hay muchas más posibilidades de cooptar agentes estatales que están dispuestos a apoyar a estas redes criminales para sus beneficios. Cuando hablamos de plata como el equivalente al PIB de un país en particular, hablamos de gente que tiene recursos para la tecnología más moderna. He leído del informe, usan los famosos narcosubs, los sumergibles, drones, embarcaciones rápidas con compartimientos secretos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Sara? Sí, sin duda. Hemos encontrado, por ejemplo, en diferentes países, en Colombia, en México, el uso de drones para dinámicas de crimen organizado. En México, por ejemplo, también, aunque lo hemos visto inicialmente y más recientemente acá en Colombia, como una dinámica novedosa, el uso de vehículos que son adaptados para dinámicas criminales, en México conocidos como los narcotanques o los vehículos monstruo. También estamos viendo que esas dinámicas pueden estar siendo transportadas a otros países de América Latina como Colombia. Vemos también el uso de los narcotanques, que son estos, de los narcosubmarinos, perdón, que son estos vehículos que se transportan en el mar, que no logran ser fácilmente identificados por las autoridades y que además de eso pueden albergar grandes cantidades de cocaína. Entonces, sin duda, estamos viendo un momento de la criminalidad regional donde los grupos criminales están buscando avanzar tecnológicamente, utilizar cada vez más recursos tecnológicos para sus beneficios criminales. Leo lo siguiente. Estados Unidos ha adoptado una política más agresiva frente a estos grupos. Considera a los carteles como organizaciones terroristas y evalúa acciones militares unilaterales, mostrando un viraje hacia la estrategia de confrontación directa. Esto viene a tono, por ejemplo, hoy ha sido noticia, Sara, la presencia de 3 destructores de la Marina de Estados Unidos frente a las aguas territoriales de Venezuela, en el Caribe Sur. Y el argumento es para enfrentar al narcotráfico. Pero estamos hablando de naves militares, ¿verdad? De buques de la Marina de Guerra. ¿De qué estamos hablando en este caso? ¿Para qué son esas naves? ¿Cómo el ejército enfrenta al narcotráfico? La Fuerza Armada enfrenta al narcotráfico. Bueno, ese es un tema que todavía requiere ser analizado, es una dinámica muy reciente, pero lo que sí te puedo decir es que hemos visto pues un cambio bastante fuerte respecto a las anteriores administraciones en Ujú. Estados Unidos con esta nueva administración de Donald Trump. Eh, y hemos visto también que algunas de esas medidas tienen afectaciones directas en las capacidades de los gobiernos latinoamericanos Sí. para enfrentar al crimen organizado en la región. Sara, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César. Sara García, investigadora de Inside Crime, nos habló desde Medellín. 10:09 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso venimos
con nuestro foro del día de hoy. Leo, ¿influye el entorno social en la aparición de conductas agresivas? Sí, el entorno social sí influye en la aparición de conductas agresivas. El entorno, incluyendo el familiar, el escolar y el cultural, puede moldear la forma en que las personas responden a situaciones frustrantes o conflictivas, aumentando o disminuyendo la probabilidad de que muestren comportamientos agresivos. Esto me lleva entonces a preguntar, ¿la persona agresiva no es que nace, es que se forma en la agresividad? Vamos a abordar todo esto. En Caracas está la psicóloga Yosuaris Mardelli y en Cuenca, Ecuador, está la psicóloga Isabel Andrade Moscoso. Yosuaris, Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Comencemos con Isabel Andrade Moscoso allá en Cuenca. A ver, ¿de qué manera influye ese entorno social en una conducta agresiva? César, muchísimas gracias por la invitación. Es importante recalcar y nosotros tener en cuenta que tanto un niño como un adolescente son un banco de información. Están recolectando a lo largo de su crianza toda la información que nosotros les estamos transmitiendo. Y por eso tenemos que tener cuidado qué mensaje le estamos dando. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar un mensaje positivo de resolución de problemas o un mensaje negativo. Y eso se queda dentro de ellos. Ese banco informativo va a ser la forma en la cual ellos van a enfrentarse al mundo. Entonces, si yo estoy desenvolviendo a un niño o un adolescente en un ambiente directamente agresivo, él va a aprender y su mecanismo de respuesta va a ser en una situación agresiva. ¿Tú cómo lo ves, Yosuaris, por favor? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Sí, coincido con Isabel. Todas las personas nos desarrollamos en un contexto y en condiciones sociales particulares que puede tener que ver con el país en donde nacimos, donde estamos, donde vivimos, la ciudad, la comunidad donde nos desarrollamos, también pues nuestro nivel socioeconómico, el nivel educativo propio y de las personas allegadas, lo que tiene que ver con la cultura, las relaciones, que en este caso es lo que corresponde a la familia, los amigos, los pares, ¿no? Entonces todos estos aspectos van influyendo y determinando mucho de la manera en que nosotros nos vamos construyendo, la manera en que pensamos, nos desarrollamos, nos desenvolvemos y por supuesto la manera en que actuamos. Entonces, si estamos en un entorno que es agresivo, probablemente podríamos mostrarnos también de una manera agresiva, aunque influyen otros aspectos, este es uno bastante determinante. Leo esto, un niño que crece en un hogar donde se utiliza la violencia para resolver conflictos puede aprender a considerar la agresión como una forma válida de respuesta. Un adolescente que ve constantemente escenas de violencia en los medios de comunicación puede internalizar la idea de que la agresión es normal o incluso deseable. Quiero quedarme en este último punto, Isabel. Es decir, por ejemplo, los medios, el cine, las películas, las redes, conforman, apoyan, fomentan esas conductas agresivas. Sí, realmente César, es muy importante nosotros como padres, también como profesores, mediar toda la información que nuestros niños y adolescentes están consumiendo. ¿Por qué? Porque son cosas que están viendo de manera constante. Una cosa es la palabra, lo que nosotros podemos indicarles que está bien y que está mal, y otra cosa es lo que ellos observan a través de la conducta. Entonces hay muchos programas, muchas películas que muestran escenas de violencia y que son socialmente aceptados. Entonces ellos asumen esa respuesta como que, tengo que hacer eso. Vamos a poner un ejemplo. Hay veces como que el niño que le quiere a la niña en la película o en la serie, le molesta, le golpea, le jala el cabello para llamar la atención. Entonces el niño, al ver eso, como que, ok, me atrae tal vez alguna compañerita, voy a hacer lo mismo porque yo me identifico con ese sentimiento. Por eso es muy importante nosotros en hogar filtrar toda esa información de manera correcta. ¿Para qué? Para lo que tal vez se está viendo y está siendo socialmente aceptado, en casa nosotros podamos direccionar de forma correcta a nuestros hijos.
Yosuaris, en tu intervención hablaste de la clase social y hablaste incluso del país. ¿Podemos deducir que hay países más agresivos que otros en el comportamiento de sus ciudadanos? Pueden haber factores que, digamos, exacerben la violencia y la manera en que se den las relaciones. Pueden haber comunidades donde esto sea más presente, se encuentre en el día a día, y así como podemos verlo en la televisión, en los medios de comunicación, podríamos verlo en la calle, en la propia casa, y también entonces se puede ir naturalizando, o puede ser la manera de hacerle frente a ese entorno agresivo que me violenta, que me vulnera y al que yo también tengo que responder de una manera hostil para, en algunos casos, protegerme. Se puede haber contextos en donde el hecho de que la violencia esté más presente y esté allí en el día a día, pues incremente las conductas agresivas como manera de protección, pero también como una forma de esto es lo habitual, esta es la manera de resolver los conflictos, de relacionarnos. Isabel, en tu intervención anterior, ya circunscritos al ámbito escolar, cuando vemos la violencia, el bullying del que tanto se habla últimamente, por ejemplo, en este contexto que estamos hablando, ¿qué fomenta ese bullying, esa agresividad? Realmente, César, son muchos factores, un poquito como decía Yosuaris, puede ser el entorno social en el que el niño se está desenvolviendo, el entorno en casa que está aprendiendo, pero también son muchas situaciones emocionales que no son bien gestionadas. Entonces, como yo no sé resolver alguna dificultad, no tengo la capacidad de expresar mis emociones de forma correcta, encuentro como un método de resolución para yo poder liberar todo lo que siento al agredir a una persona. De igual manera, no vamos a hablar solo de la persona que agrede, sino de la persona que es agredida. A veces no hay ese filtro, entonces me quedo callado porque está, entre comillas, bien, o tengo que aguantar, o tengo que ser fuerte. Entonces es siempre de lado a lado y hay que analizar, cada caso es diferente, de dónde está viniendo esa agresividad. Está viendo en casa, tal vez no hay un control de lo que está viendo en la televisión, tal vez estamos con un medio social, tal vez, como decía Josuaris, una comunidad con agresividad, lastimosamente, y podemos ver un poquito en Ecuador, hay entrevistas que se les han hecho a los chicos como que, bueno, ¿y cuál es tu plan a futuro? Y a veces es ser delincuente, que sí asombra eso, y es como que, bueno, ¿y por qué? Que eso da dinero, o ese es el medio. ¿Y por qué? Porque son comunidades, son sectores que se les hace las entrevistas y es como que el único planteamiento que ellos ven posible para salir adelante, lo cual no es de la forma adecuada. Bien, ¿qué hago frente a una conducta agresiva? Una conducta agresiva evidentemente no es algo positivo, ¿verdad? Porque la agresividad supone violencia y la violencia nunca termina bien. Pero ¿de qué manera? Vamos a salir del contexto social, porque es entrar en hablar de política, es entrar a hablar de economía, de políticas públicas. Tratemos de concentrarlo en una familia. ¿Qué puedo hacer para que el hijo, ese niño que va a la escuela, a un contexto donde hay bullying, que ve películas, que está en internet donde hay violencia, no tenga una conducta agresiva? Yosuaris, por favor. Sí, bueno, creo que en primer lugar es poder notar qué está pasando en la familia, ¿no? Como de qué manera nos estamos relacionando, cuál es el modelo de crianza que estamos aplicando, cómo estamos tratando a nuestros hijos, de qué manera nos estamos relacionando, por ejemplo, en pareja, como revisar desde el interno de la familia y darnos cuenta si estamos llevando relaciones violentas, estamos estableciendo como patrones que luego pueden ser replicados por nuestros hijos o familiares en contextos como la escuela. El poder darnos cuenta, en primer lugar, de que esto está ocurriendo nos permite hacerlo distinto, ¿no? Y empezar a establecer otro tipo de crianza, desde la asertividad, desde el acompañamiento emocional, poder brindar esos espacios para que justamente se puedan expresar, digamos, emociones como la rabia, el miedo, pero de una manera
como más regulada, más canalizada y libre también de poder expresar. ¿Qué nos dices sobre esto, Isabel, por favor? César, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros tenemos una conducta que llama la atención en un niño, no es el niño netamente el problema, es un síntoma. Entonces hay que evaluar la familia un poco, como decía Jesuaris, ver el estilo de crianza, cómo lo están manejando, para que una fuente importante para nosotros mejorar la conducta, ya sea del niño o del adolescente, es trabajar con su núcleo familiar, con madre y padre. Me ha pasado muchas veces que es como que, ¿qué hago? Tal vez me están respondiendo ya de una manera grosera o gritando, y al analizar el entorno familiar, cómo ellos resuelven el problema, claro, la mamá termina hasta gritando para llamar a comer, entonces el niño aprende que el grito es ya una necesidad de él para ser escuchado. Entonces empieza a regular el entorno familiar a través de técnicas para que uno mejore en la comunicación y dos, mejore en esa gestión emocional, y el hogar se convierta en un ambiente seguro para ellos y no un ambiente de riesgo donde tal vez yo no puedo comunicar libremente a mamá o a papá qué me está pasando, qué me está sucediendo, porque me siento juzgado, me siento recriminado. Entonces más bien me voy guardando, y ahí es donde empezamos a tener como que estas explosiones de los niños dentro de casa o fuera de casa a manera agresiva. ¿Y hay manera, Yosuaris, de corregir una conducta agresiva? Porque estamos hablando más o menos a nivel preventivo, ¿verdad? Pero una vez que está la conducta agresiva allí, una vez que hay una persona, un adolescente, un adulto que se comporta de manera agresiva, ¿hay manera de recogerlo, de pacificarlo? Sí, me parece que, importante primero como entender por qué esta persona está mostrando esta agresividad, en qué contextos lo hace, acompañarle también como a aprender, primero cambiar esas maneras de relacionarse y luego aprender unas mejores, no solo de relacionarse, sino también como de expresar sus emociones, cómo puede gestionar eso que está sintiendo para que no sea expresado de una manera violenta, agresiva, sino más bien, pueda como regular lo que está experimentando. Esto puede ser a través de, la misma familia que acompañe y modele nuevas conductas, nuevas maneras de abordar los conflictos, las situaciones problemáticas. También puede ser con un acompañamiento, digamos, psicológico, estableciendo relaciones donde el trato sea diferente. También eso nos puede dar como un modelaje de esta no es la única forma de relacionarse de manera violenta y de expresar las emociones, sino también está esta otra que esta persona me está haciendo ver, me está mostrando, y que lo puedo hacer y lo puedo llevar a cabo. Entonces es muy bueno un equilibrio entre darse cuenta, acompañarse, de mejores relaciones, también en algunos casos de profesionales que puedan ayudarle a entenderse y a encontrar nuevas maneras de gestionar la agresividad, que en algunos términos bien canalizada puede ser útil, puede dar energía, puede dar impulso, puede ser productivo. Isabel, quiero valerme de lo último que dijo Yosuaris. Vamos a poner que hay un adulto agresivo, violento. Y la familia, la esposa o el esposo logran llevarla ante el profesional, ante el psicólogo clínico para corregir esto. ¿Cuál sería el tratamiento? En líneas generales, evidentemente, no un diagnóstico puntual y particular. Pero ¿cómo se trataría ese caso? En rasgos generales, César, primero empezamos con la historia de vida de esa persona. Ver tal vez desde dónde comienza ese patrón conductual para yo demostrar mi agresividad. A veces hay resentimiento con mamá, con papá, con mi entorno, entonces empezamos en el manejo de eso, de soltar cargas, liberar y yo empezar a responsabilizarme de mi vida, porque tal vez mamá y papá me pegaron, me agredieron, viví estos contextos. El contexto en el cual yo me desarrollo no necesariamente tiene que ser mi final.
Yo puedo construirme o puedo destruirme en el proceso. Y la idea es que nosotros aprendamos la forma de cómo construirnos a pesar de las situaciones que estamos viviendo. Entonces ahí viene, como decía un poco Yosuaris, el moldeamiento conductual, pero también emocional. Si yo me siento así, ¿cómo puedo expresarlo? ¿Cómo puedo buscar una forma diferente de no herir, de no como que combatir contra mi pareja, sino más bien resolver el conflicto yo siendo el actor principal y responsabilizándome de mis acciones y determinando el fin que yo quiero? Porque puedo o resolver o incrementar el problema. Entonces siempre y más que nada se hace también con niños, pero con adultos, ya nosotros nos formamos y tenemos el libre albedrío, es decir, tomo mis propias decisiones. Yo decido si quiero volver a repetir los mismos patrones de sufrimiento o quiero darle un cambio a mi vida, modificando desde mis capacidades. Yosuaris, lo que ha planteado Isabel es el caso de esa persona agresiva que entiende su problema y quiere corregirlo. Pero ¿qué pasa con aquel que no asume el problema y por lo tanto no quiere corregirlo? Y tiene atormentado, victimizado a todo su entorno familiar, social, laboral. ¿Qué pasa en ese caso, Yosuaris? Es complejo, ¿no? Cuando una persona está relacionándose, mostrando agresividad y bueno, el entorno es el que también sufre bastante de esto. En algunos casos cuando las personas, bueno, no reconocen su problemática o sienten que no hay algo que tuvieran que trabajar, a veces al entorno pues le toca de alguna manera entender cómo puede lidiar con eso, ¿no? Habrán personas que, por ejemplo, decidan no estar con alguien violento, poner límites a esa persona que violenta. Hay otros que, bueno, permanecen en relaciones donde se puede dar este tipo de violencia, pero como, bueno, la atención justamente es para estas personas, ¿no? ¿Cómo llevo esta situación? Y también, como decía Isabel, ¿cómo quiero construir mi vida si sigo estando con estas personas o en este entorno violento? Yeah. ¿Cómo puedo protegerme frente a esto? ¿Cómo puedo lidiar con eso que quizás no puedo cambiar y que la persona que lo ejerce no quiere cambiar? O sea, es como, bueno, voltear la mirada hacia la otra persona. Hemos llegado al final de nuestra conversación. Entonces, Isabel, te dejo la palabra conclusiva en la mañana de hoy, por favor. Muchas gracias, César. Un llamado a todos para nosotros empezar a mediar dentro de nuestro entorno qué estamos consumiendo en medios digitales, cómo podemos nosotros regular nuestra conducta, mejorar nuestro entorno. En nosotros está el poder regular lo que nosotros somos, más no el resto. Lo que yo pienso, lo que yo siento, cómo lo digo y qué hago es mi responsabilidad. Mucho más si tengo un niño o un adolescente que me está viendo, es importante que nosotros aprendamos a gestionar eso de forma adecuada con un profesional de la mano que nos acompañe, llevando esta psicoeducación para nosotros prevenir y mejor implementar todas estas herramientas para llevar a nuestro niño, a nuestro adolescente a un mejor futuro como adulto. De esta conversación me vino a la memoria un viejo proverbio chino que mi padre tenía montado y colocado en una pared de su estudio, de su biblioteca. Lo quiero leer para ustedes porque quizás se resume buena parte de lo que hemos conversado en este momento. Dice, si hay luz en el alma, habrá belleza en la persona. Si hay belleza en la persona, habrá armonía en la casa. Si hay armonía en la casa, habrá orden en la nación. Si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo. Isabel, Yosuaris, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Las psicólogas Isabel Andrade Moscoso en Cuenca y Yosuaris Mardelli en la ciudad de Caracas. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. 10:38 de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde está Idania Chirinos. Idania, buenos días.
Hola César, buenos días, qué gusto saludarte. Además de invitarme al programa, me puedes invitar un día a comer tequeño. Dalo por hecho, así será. Y Dania, leo esta información. Nicolás Maduro confirmó la activación de la primera zona binacional entre ambos países tras la firma de un memorando de entendimiento semanas atrás que busca fortalecer la cooperación en la frontera. ¿De qué estamos hablando con esto? Mira, eso fue hace aproximadamente 2 semanas y eso produjo un gran debate en Colombia y produjo muchísima reacción. Sobre todo porque Maduro dio a entender que había hecho una propuesta de unir las Fuerzas Armadas. Petro no se explicó y dio a entender más o menos que por ahí iban los tiros. Y el debate fue tan grande que el ministro de la Defensa tuvo que salir a explicar que absolutamente no estaba planteado que las Fuerzas Armadas se unieran a las Fuerzas Armadas de Venezuela, que podían realizar tareas conjuntas dentro de esta zona binacional, pero que en modo alguno se había pensado en unificar las fuerzas. Esto fue un debate que hasta el día de hoy, puesto que la crítica mayor era cómo vamos a desarrollar en Colombia una zona binacional con alguien que está señalado como la cabeza de un cártel de narcotráfico o la cabeza de un grupo criminal. Eso bajó. Ya. Aquí bajó, no se ha vuelto a hablar de la zona binacional, porque además varios de los precandidatos señalaron que había que tener muchísimo cuidado con esta zona binacional en cuestión, puesto que podía de activarse, ser una zona desde la que se pudiese desestabilizar a Colombia en un próximo gobierno después de las elecciones del año 26. Mira, así que de eso aquí se ha dicho poco. Fíjate, Dani, que con relación a eso, el señor Maduro, que asume que no va a salir nunca del Palacio de Miraflores, habló con relación a esa unión militar. Le cito textualmente. Colombia tiene su ejército, sus policías, sus alcaldes y gobernadores, y nosotros tenemos los nuestros. Yo nunca he propuesto que en esta etapa, unamos un solo ejército. Todavía no. Pero agregó, militares colombianos, no olviden que ustedes son hijos de Bolívar también, y llegará el día de la unión otra vez, pero todavía no, ahora todo es solo coordinación. Y Dania, estamos aquí hablando, para decirlo coloquialmente, de pajaritos preñados, o estamos hablando de un plan de Maduro, Petro, alianzas izquierdistas, ahora que por lo visto la cosa empieza a cambiar. Bueno, súmale a eso la declaración de Petro, cuando llegó a insinuar o a decir, no tengo la declaración textual a mano, pero cuando se refirió a que si Venezuela era atacada, él daría la orden al ejército o a la Fuerza Armada colombiana que había que defender a Venezuela. Eso fue la segunda parte del escándalo, porque eso inmediatamente levantó voces de protestas y en contra, porque la Fuerza Armada de Colombia no tenía por qué salir a defender no a los venezolanos, sino a un régimen señalado de lo que ya mencioné y que todos sabemos. Muy bien. Si hay un plan o no, no lo sabemos, César. Lo que sí sabemos es que Petro cambió su posición diametralmente de no reconocer a Maduro, no aparecen las actas tienen que ser presentadas vamos a desarrollar una zona binacional, si Venezuela es atacada, habría esta posibilidad de que el ejército de Colombia
defendiese a Venezuela, y creo que en otra de sus intervenciones, que sabes son varias, llegó a decir que América Latina tenía que pensar pues en un ejército unificado que se defendiera en un momento determinado. Todo esto cuando no son las 3 carabelas, pero son 3 destructores de la Marina de Guerra de los Estados Unidos los que están frente a las aguas territoriales de Venezuela. Algo más que las 3 carabelas, un poquito. Un poquito más. ¿De qué estamos hablando entonces ahora, en este momento, Idania? Mira, ayer César entrevistaba yo en el programa a un ex oficial de inteligencia naval que de todo lo que me dijo, que fue una entrevista absolutamente interesante, recuerdo una frase que se me quedó, que decía: ustedes comprenderán que desplazar una flota de esta dimensión, desplazar 4.000 soldados, muchos de ellos que son marines, implica un costo altísimo para los Estados Unidos. Ustedes comprenderán que no los estarán sacando para que vayan a pasear por las aguas del Caribe. Y eso es algo que hoy ha sido discutido en la radio de Colombia. Eso es algo de lo que se ha estado hablando en horas de la mañana de hoy, porque evidentemente hay 2 cosas que preocupan a Colombia. De llegar a producirse algún tipo de operación de Estados Unidos en Venezuela, porque indefectiblemente va a afectar a Colombia. Uno, porque tenemos una frontera porosa. Se calcula que hay entre 3 y 4 millones ya de venezolanos, César, aquí en Colombia. En un conflicto o en un eventual, ni siquiera sabemos cómo calificarlo porque no sabemos exactamente qué puede pasar, pero evidentemente hacia dónde van a ir los venezolanos, hacia Colombia. Y eso crea una crisis económica como la que vivimos ya hace unos 10 años aproximadamente. Hay preocupación en relación a eso. Petro anoche, en su alocución número 52, si no recuerdo mal, porque sabrás que ahora interrumpe una historia que ya conocemos y nosotros vivimos, decía que él le aconsejaría a Estados Unidos no intervenir en Venezuela porque eso no solucionaría absolutamente nada, sino que acrecentaría la crisis que se está viviendo del otro lado de la frontera. Ya, ahora fíjate. Se ha explicado que esos buques están allí para frenar, combatir el narcotráfico, es decir, para bloquear, evitar, atacar, hundir, qué sé yo, militarmente, embarcaciones, naves, aviones del narcotráfico que viene de Venezuela fundamentalmente. Ya se habla más desde Venezuela que desde Colombia. Habida cuenta de que, como decía la señora Leavitt ayer, Maduro no es presidente de Venezuela, es para Estados Unidos el jefe del cartel de los soles, léase, un jefe narcotraficante. La pregunta es, ¿esos barcos se van a quedar allí, en el límite de las aguas fronterizas de Venezuela, o van a ir más allá? ¿Está planteada realmente lo que para muchos es el deseo, otros es una fantasía enloquecida, de la presencia militar en territorio venezolano? ¿Qué has oído, Idania? Me encantaría tener una respuesta clara. Me decía este funcionario ayer, el Romero, que bajo el título 50 en Estados Unidos se podían tomar varios tipos de acciones. Desplazar toda esta flota como se está haciendo, desplazar personal, y cuando alguien no es reconocido como presidente de un país, sino que es señalado como cabeza de un cártel que atenta contra la vida de ciudadanos estadounidenses, nosotros podemos ver tipos de acciones como... ¿Te acuerdas del general Soleimani, cuando quirúrgicamente
fue bombardeado un automóvil que iba en una caravana. Bueno, este señor en esta entrevista llegó a decir que todo tipo de acción era amparado bajo este título 50 que permitía que Estados Unidos tomase acciones eventuales para proteger a la ciudadanía estadounidense. Yo no sé exactamente hasta dónde pueden llegar, pero sí me hago la pregunta que este hombre se hacía ayer en el aire. ¿No será que sacaron a pasear los barcos por el Caribe con todo lo que esto implica en costo para los Estados Unidos? Para concluir, Idania, aquí con toda la confianza que nos tenemos, luego de no solo una larga amistad de muchos años, sino de largos años compartiendo este apasionante oficio, me viene a la memoria la fábula de Esopo, ¿verdad? El pastorcito que decía, viene el lobo, y como lo dijo tanto, después la gente no le oyó, y cuando llegó el lobo, pues se comió todas las ovejitas. En varios sectores de Venezuela, desde hace ya un buen tiempo, se viene hablando de la solución foránea, de la solución no está en Venezuela, sino está en el extranjero. Y ha habido en esta administración un lenguaje muy ambiguo, ¿verdad? Desde Landó, que dice que no es interés derrocar a Maduro, hasta las posturas de su jefe inmediato superior, que es Marco Rubio. Hay sectores venezolanos que en este momento empiezan ya, digamos, a preparar el dulce de lechosa. Hay algún amigo nuestro que habla del ruido que empieza a oírse en alusión al ruido de sables. Te pregunto yo a ti, con toda la veteranía y los años que tenemos en esto, ¿oyes tú algún ruido en particular, Idania? Mira, ese amigo en común que tú y yo tenemos, yo le respondí el post que ponía ayer en X y decía que había tanto ruido que era ya casi un escándalo. Yo no sé, César, lo que pueda estar pasando. Estoy segura que tú tampoco. Lo que yo sí sé es que por primera vez, y digo por primera vez porque siempre hablamos, es mañana, es a las 3 de la mañana, es a las 4, es a las 5, el sábado, prepárense. Y ya sabemos cómo nos hemos quedado vestidos y alborotados. No sabemos qué está pasando, pero evidentemente algo está pasando. O sea, cuando uno dice cómo empezó, pues hay una investigación de hace muchísimos años que lleva a Estados Unidos adelante, donde creo que han sido piezas fundamentales tanto Cliver Alcalá como el Pollo, y que sus declaraciones han marcado un antes y un después porque han señalado con pruebas específicas. Y eso ha permitido que se tomen todo este tipo de acciones. ¿A dónde van a llegar? No lo sabemos. Hay quien dice, eso, digamos, toda esa flota y todo lo que está moviendo Estados Unidos está ahí en la línea limítrofe, pero habría gente en Venezuela. Hay gente en Venezuela. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si hay una red subterránea que se ha venido preparando para algún tipo de acción? No lo sabemos. Que los venezolanos puedan sentir mucho más confianza de realizar algún tipo de acción porque saben que hay allí enfrente quien los puede apoyar en un momento determinado. ¿Cómo saberlo? Lo bueno de todo esto, si es que algo bueno puede tener, César, es que no tenemos tanto detalle. Cuando hemos tenido todos los detalles, las horas, los días, pues mira que no ha pasado nada. En esta oportunidad, uno está viendo cómo se mueven los actores y uno está viendo, no sin sorpresa, porque realmente ver estos barcos desplazarse, su magnitud, lo que pueden hacer, lo que pueden cargar, es poco menos que impresionante. Y tú dices, ¿qué va a pasar aquí? No lo sabemos, pero hay algo que se está moviendo. No sé si hace ruido o no, pero de que se mueve, se mueve. Bueno, eso dijo aquel antes de que lo...
Idania, muchas gracias. Y lo que más me ha gustado de esta conversación, aparte de que siempre es un placer inmenso verte y conversar contigo, así sea a la distancia, es que la conversación fue absolutamente venezolana en el sentido de que estaban llena de vacíos, de entrelíneas, y estoy seguro que toda nuestra audiencia entró de inmediato en esa complicidad. Así que te agradezco mucho esto. Yo creo que ese es el detalle al que tenemos que apuntar en este momento. Te agradezco yo, César. Siempre es un gusto compartir contigo en cualquier espacio. Igualmente lo digo. Idania Chirinos, desde la ciudad de Bogotá. Son las 10:53 de la mañana. A ver, en Alsacia, el sonido de las tijeras de vendimia resonó ayer, demasiado pronto. El Crémant d'Alsace dio inicio a la cosecha 2025, 10 días antes que el otoño pasado, y batiendo un récord histórico. Lo que antes parecía un accidente climático se ha vuelto la nueva norma. Viticultores y climatólogos coinciden en 30 años la región ha adelantado casi un día por año sus vendimias. Las uvas, bañadas por un sol cada vez más intenso, acumulan azúcar con rapidez, elevando su grado alcohólico y obligando a los productores a ajustar calendarios y técnicas. El desafío es enorme, mantener la frescura y la identidad de cepas emblemáticas como el Riesling, el Pinot Blanco o el Gewürztraminer. Para el Crémant la presión es aún mayor. Si la vendimia se retrasa, se pierde la acidez vital que da su chispa y ligereza. Más allá del viñedo, también cambian las dinámicas sociales. La mano de obra debe movilizarse en pleno agosto, un mes difícil para reunir vendimiadores. Así, el clima no solo transforma la uva, también reordena la vida de quienes la cultivan. En medio de la incertidumbre, una certeza crece entre las vides. La capacidad de adaptación. Alsacia enfrenta el cambio climático, reinventando su tradición vinícola, demostrando que incluso bajo un sol más ardiente que nunca, el vino puede seguir contando historias de identidad, resistencia y futuro. Salud. El reloj nos dice las 10:55 de la mañana. Vamos a Boca Ratón, donde está la artista visual venezolana Marianela Pérez. Marianela, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hola César Miguel, muchísimo gusto de estar aquí en el programa. Estoy en Del Rey, en el Arbor House, donde es mi estudio. Yo vivo en Boca, pero estoy ahorita en mi estudio. ¿Qué estás preparando? ¿Qué exposición estás preparando, Marianela? Mira, tengo un solo show que se llama Balance. Esta es una serie que trae más de 20 pinturas que nacieron de un momento íntimo. Como alguien que mira hacia el cielo y buscando una señal. Bueno, hace 8 años llegué a Miami y los atardeceres se empezaron a convertir en un refugio visual. Con mi teléfono, como diario, iba capturando esas imágenes que se sentían esos momentos de tranquilidad, de paz, y la luz y los colores. Pues bueno, todas esas pinturas que expongo esta vez en Balance traen una memoria de esas fotografías que tomé entonces. Ya. Y se convierten en colores pasteles. Lo que hemos visto ahorita mientras hablaba son preciosas esas muestras. Exacto. En fragmentos de colores y líneas, y bueno, como una manera de transformar esas memorias, esos momentos, y cómo el cielo permanece en una esperanza de que algo va a pasar. Esa es más o menos la idea. En esa esperanza estamos siempre, en el arte y en todo lo demás. Invita a nuestro público, por favor, a Balance, Marianela.
Sí, la exposición se va a realizar en el Centro Cultural Imagos. La curaduría fue de Catherine Chacón y es el sábado 30 de agosto a las 6 p.m. Los invito a todos a que me acompañen. Allí estaremos contigo para acompañarte. Muchísimas gracias por estos minutos, Marianela. Gracias a ti, César. Marianela Pérez. Y son las 10:58. Este jueves en Conexión, conos destructores, expectativas y potenciales escenarios en Venezuela. Este jueves en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.